Buenas noches chicos, espero que estén pasando una excelente noche. Vamos a continuar con los temas contenidos dentro del temario de la asignatura de estructura jurídica. Recordarles que estamos dentro de el tema de derecho constitucional y uno de los temas más importantes o más relevantes, hablando de derecho constitucional, es el tema referente al juicio de amparo. Muchos de ustedes habrán escuchado de este concepto, juicio de amparo o amparo a secas. Y hay una perspectiva en el argot común, digamos, de las personas que no digamos, dedican o se especializan al derecho, sobre que el juicio de amparo es una especie de recurso o mecanismo que utilizan las personas para, digamos, salir libres, ¿no? Para que les, otorguen la libertad a pesar de que no se hayan cometido algún ilícito o algo por el estilo, ¿no? Por lo regular se maneja de esa manera en los medios de comunicación cuando dice en algunos titulares se muestra un concepto de promueve amparo y lo dejan libre en los titulares de los medios de comunicación, periódicos y en televisión, ¿no? La realidad es que el tema de juicio de amparo es un tema que comprende desde unos aspectos muy profundos y que ustedes deben de saber que es una garantía constitucional, una garantía individual regulada de la Constitución que todos tenemos y de los que todos gozamos y que es indispensable a la hora de hacer valer o de proteger nuestros derechos de carácter fundamental. Hemos hablado a lo largo de este tema sobre derechos fundamentales, sobre garantías individuales, sobre derechos de carácter, derechos humanos, ¿no? Hemos hecho un análisis de cada uno de los derechos que están contenidos dentro de la Constitución Política desde el artículo primero y hemos hablado de todos esos derechos. Hay que decir que, como ya también hemos platicado, el tema de derechos humanos y de garantías individuales, ambos son dos conceptos entrelazados que a su vez son muy diferentes unos con otros. Hablando de derechos humanos, como ya hemos platicado, son esas prerrogativas, esas facultades que nos reconoce la Constitución, que tienen el objeto de que nosotros nos desarrollemos con dignidad y con integridad, y que tengamos oportunidades para tener una vida digna, ¿no? Son estos derechos, estas facultades, estas prerrogativas que nos concede, que nos reconoce la Constitución para que nosotros podamos desarrollarnos de esta manera. Y nada más recapitulando lo que era una garantía individual o una garantía constitucional. Son estos mecanismos que contempla la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para proteger el ejercicio de nuestros derechos, para que no se violente el ejercicio de nuestros derechos, para que no se nos restrinja el ejercicio o se nos bloquee de forma completamente, ¿no? Entonces, para hablar de juicio de amparo, lo primero que tenemos que entender es, como ya lo hemos visto en el tema de jerarquía del orden, del orden, orden jerárquico de las leyes, perdón, tenemos que al tope o en la cima de nuestra jerarquía legal en México tenemos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces existe un principio que se denomina supremacía, el principio de supremacía constitucional, que no es más que ubicar a la Constitución en un pendaño jerárquicamente encima de todas las demás normas jurídicas que regulan o que están vigentes en nuestro demarcación territorial. La supremacía constitucional es importante porque como cualquier orden jerárquico de cualquier nación, debemos de tener una jerarquía para que al momento de que se resuelvan conflictos o se apliquen leyes, no existan criterios o puntos de vista que se contrapongan unos con otros. Es por eso que la Constitución, como nuestra ley fundamental o nuestra ley de carácter suprema, se reviste de este principio para que los jueces, los magistrados, los ministros o cualquier acto jurídico, al momento de que se interprete para poder, digamos, aplicarse la ley, al momento de la interpretación y la resolución de los conflictos, no existe una contraposición entre formas o puntos de vista, ¿no? Que un juez en el estado de Hidalgo resuelva de forma diferente con respecto a un juez del Distrito Federal, no obstante que se trate de un asunto con las características idénticas, con características idénticas, y pues es para precisamente que exista una puntos de vista que converjan dentro de un mismo criterio, resoluciones que converjan dentro de un mismo criterio o punto de vista al momento de la interpretación de la ley.
Este principio de supremacía constitucional que está, que lo rige, y que está regulado en la propia Constitución, es importante para este punto, y también y también es muy importante a la hora de que nosotros podamos hacer o podamos proteger, valer nuestros derechos de carácter fundamental, porque la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos nos reconoce una serie de derechos de carácter fundamental, y a la hora de que los jueces o los emitan actos de autoridad de algún ente público, bueno, ellos tienen que respetar el contenido el contenido de la normativa constitucional, y por ese mismo hecho todos los estados, todos los órganos del gobierno, ya sea en cualquiera de sus tres niveles, municipal, estatal o federal, deben de respetar el ejercicio de nuestros derechos humanos. Entonces la supremacía constitucional es esto, resumiéndolo de forma clara, es poner en un peldaño jerárquicamente por encima de todas las demás normas jurídicas a nuestra Constitución. Siguiendo con el tema, bueno, ya hablando de lo que es el principio de supremacía constitucional, hablar que la propia Constitución contempla lo que nosotros denominamos garantías individuales o garantías constitucionales, y estas garantías constitucionales tienen el objeto de, primeramente, proteger, proteger esta supremacía constitucional. Es decir, son mecanismos cuya función primordial es proteger que se plasme o que se materialice, digamos, el principio de la supremacía constitucional, porque en ocasiones, cuando existen leyes o se emiten leyes, ya sean del Congreso de la Unión, hablando del ámbito federal, o del Congreso o congresos locales, hablando del ámbito estatal, bueno, estas garantías constitucionales tienen este objeto de mantener la supremacía constitucional, porque en determinado momento nosotros podemos ejercer acciones contra esas leyes cuando consideramos que van en contra de lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es por eso que en primer punto, en primer término, las garantías constitucionales tienen o protegen el principio de supremacía constitucional, porque nosotros podemos hacer valer en cualquier momento, dependiendo de la posición o dependiendo de qué tipo de acción o qué tipo de garantía constitucional vamos a aplicar, podemos ejercer o podemos utilizar una de estas garantías constitucionales para proteger o para garantizar, para evitar que una ley que haya sido emitida, bueno, entre en vigor o se aplique cuando consideramos que va en contra de lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También, de forma en segundo término, las garantías constitucionales lo que hacen que son instrumentos que tienen el objeto de materializar o hacer válido el ejercicio que nosotros realizamos de los derechos humanos. Protegen el ejercicio de nuestros derechos humanos, evitan que los autos de autoridad emitidos por los órganos del Estado vayan en contra de lo establecido en la Constitución, y por ende vayan en contra del ejercicio activo de nuestros derechos fundamentales. Entonces tenemos que las garantías constitucionales las podemos dividir en dos grandes grupos: las de control constitucional jurisdiccional y las de control constitucional no jurisdiccional. Hablando de las de control constitucional jurisdiccional, estamos hablando de mecanismos o instrumentos cuya realización es indispensable o que se realice ante un tribunal constitucional o ante un juez federal, para que pues él vea o resuelva en determinado punto la existencia de violaciones a los derechos fundamentales, o la existencia de contraposición entre las leyes con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por ende emite esta resolución que es vinculatoria. El término vinculatorio, a lo que me refiero como vinculatorio, es no es más que el hecho de que la resolución que emite un juez debe ser cumplida sí o sí, porque si no lo realiza la autoridad competente, la autoridad responsable en este caso, si no cumple con lo establecido en la resolución, bueno, podría conllevar consecuencias de índole jurídica, inclusive la comisión de un tipo penal o de un delito. Y tenemos las de control constitucional no jurisdiccional, aquellas garantías constitucionales que no son realizadas mediante jueces
órganos judiciales, sino que son realizadas por órganos autónomos que no tienen, que al momento de emitir una resolución, bueno, no causan una vinculación, no son vinculatorias, son recomendaciones, como son el caso de las comisiones estatales de los derechos humanos o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ¿no? Tomando un poco el tema para ver las diferencias entre que existen entre las garantías constitucionales de control jurisdiccional y las de no y las de control no jurisdiccional. Bueno, tenemos que en una de las de control jurisdiccional se emite una sentencia, como ya hemos platicado, cuyo cumplimiento tiene la característica de ser obligatoria para aquel que violente el derecho o derechos humanos. En el caso de control no jurisdiccional, en este caso, las comisiones la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, bueno, emiten una recomendación que tiene esta peculiaridad de no ser vinculatoria, que significa que la autoridad o el servidor público responsable puede o no puede aceptarla. También en el caso de que la sentencia no se acate, hablando de control jurisdiccional, como ya les había platicado, es constitutivo de un delito para el infractor. Y en el caso de no jurisdiccional, la recomendación es pública y autónoma, su fuerza es de contenido moral, no es de contenido, no tiene un contenido coercible, es decir, no pueden obligar a la autoridad responsable a respetar el contenido de la resolución. En las de control jurisdiccional es indispensable que el quejoso se asista de un abogado al momento de emitir, por ejemplo, en este caso un juicio de amparo, y en las de control jurisdiccional, bueno, no se requiere el apoyo de un abogado, porque tú vas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a emitir una queja, bueno, ahí es donde te orientan, donde te hacen una entrevista y te dicen, eh, tú les explicas toda la situación, todos los hechos que tú consideras que fueron violatorios de tus derechos humanos, y en este caso, pues ellos te van a orientar y van a emitir la queja correspondiente, van a resolver para después mandar la resolución a la autoridad que emitió el acto que pudo haber infringido los derechos fundamentales, ¿no? En el 2 del control jurisdiccional pueden intervenir las figuras de tercero perjudicado y de Ministerio Público, como lo veremos un poco más adelante cuando hablemos de las partes en el juicio de amparo. Y en las de control jurisdiccional no interviene el Ministerio Público u otro tercero, tú solamente vas, interpones una queja y pues, la Comisión Nacional de Derechos Humanos lo único que hace es escucharte, ve o observa los hechos y determina si existieron violaciones o no existieron violaciones. Las de control jurisdiccional ya finalmente su defensa se realiza ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación, como ya hemos platicado, y las de control no jurisdiccional, bueno, su defensa se realiza ante la Comisión y o Procuradurías de Derechos Humanos del país. ¿Ok? Estas son las diferencias entre las garantías constitucionales de control jurisdiccional y las de control no jurisdiccional en México. Hoy solamente hablaremos en específico de las garantías de control constitucional jurisdiccional y en específico el juicio de amparo. Pero habrá que decir que existen más garantías de control constitucional jurisdiccional, inclusive más que estas tres que coloqué, que son las, digamos, de mayor impacto, las más importantes, que son la acción de inconstitucionalidad, la controversia constitucional. Hablar solamente que tanto la acción de inconstitucionalidad como la controversia constitucional no compete o puede ser promovida mediante por personas o personas, digamos, o ciudadanos, ¿no? No las pueden ejercer los ciudadanos, sino órganos del Estado o gobiernos de los estados. En este caso, por eso no vamos a hablar de ellas en este tema, sino solamente enfocaremos de el juicio de amparo. ¿Okay? Porque el juicio de amparo es la garantía de control constitucional jurisdiccional que se nos concede a los ciudadanos para ejercerla, para proteger el ejercicio de nuestros derechos fundamentales. Entonces, para hablar de forma nada más de las nociones básicas de lo que es el juicio de amparo, vamos a hablar primero de qué es el juicio de amparo, ¿no? Entonces, hablamos que el juicio de amparo es una garantía individual, es una garantía constitucional de carácter jurisdiccional y su principal objetivo es proteger el ejercicio de nuestros derechos fundamentales. Entonces, el juicio de amparo es un juicio o un proceso que se inicia por la acción que ejercita cualquier gobernado ante los órganos jurisdiccionales federales, ¿no? Contra todo acto de autoridad que le causó un agravio en su esfera jurídica y considera contrario a la Constitución. Tiene por objeto invalidar dicho acto o despojarlo de su eficacia por inconstitucionalidad o ilegalidad en el caso concreto que lo origine.
Es un medio de control constitucional confiado a órganos jurisdiccionales que trata de proteger a los individuos cuando la autoridad ha violado las garantías, los derechos fundamentales. Y se encuentra regulado en los artículos 103 y 107, así como la ley orgánica que regula o que reglamenta ambos artículos, conocida como el juicio de amparo. Entonces tenemos que el juicio de amparo es un juicio que ejercitamos, que podemos ejercitar todos los gobernados, todos los ciudadanos, todas las personas podemos ejercitar o podemos promover un juicio de amparo. ¿Cuándo podemos promover un juicio de amparo? Cuando se violenta un derecho, cuando consideramos que se ha violentado un derecho fundamental regulado en la Constitución o cuando hay un acto emitido por alguna autoridad que nosotros consideramos va en contra de lo establecido por la Constitución. ¿Ok? Entonces, nosotros es un juicio en donde nosotros somos, se nos denomina quejosos, y nosotros vamos ante un juez y le decimos, oye, eh, yo tengo este derecho que está regulado en la Constitución. Una autoridad puede ser cualquiera, puede ser una Secretaría de Estado, puede ser la policía, puede ser cualquier órgano de la autoridad, cualquier órgano del Estado, cualquier ente del gobierno que tiene la facultad de emitir actos, autoridades si se le denomina. Nosotros vamos al juez, le decimos, este acto de autoridad ha sido, considero yo que me ha violentado mi esfera de derechos fundamentales y por consiguiente promuevo este juicio de amparo porque quiero que se le quite los efectos o se regrese las cosas a como estaban antes de que se me emitiera este acto de autoridad, ¿ok? Entonces nuestro medio de protección de los derechos fundamentales, el juicio de amparo, es precisamente para esto, ¿no? Y se sigue ante tribunales federales, ante tribunales del Poder Federal de la Federación, órganos jurisdiccionales, para que resuelva, para que se emita una resolución donde se establezca si existieron violaciones a nuestros derechos fundamentales y bueno, el juez determine que la autoridad debe de dejar sin efectos lo que ella misma estableció, ¿no? Hagamos un ejemplo rápido de lo que de lo que podría ser, ¿no? Nosotros tenemos un derecho fundamental de que regulado en el artículo nosotros tenemos un derecho fundamental regulado en el artículo tercero constitucional que es nuestro derecho a la educación, ¿ok? Y digamos que en determinado momento, como un ejemplo, existe un acto de autoridad donde una determinada dependencia de gobierno nos resuelve o nos emite este acto y dice que no podemos continuar con nuestros estudios, ¿no? No lo justifica, no dice nada, y aunque lo justificar, pues va en contra de lo que está establecido en el artículo y nos dice, tú no puedes seguir con tus estudios aunque tú quieras hacerlo, ¿no? Entonces nosotros iríamos, bueno, es indispensable, como dijimos, que la asistencia de un abogado, porque para que él elabore el juicio de amparo, el escrito de juicio de amparo. Pero lo que va a hacer es elaborar un escrito o un juicio, y se va a realizar este juicio donde se van a solventar, donde se van a discutir los aspectos sobre nuestro derecho a la educación. Y a manera de resumen, se va a decir que nosotros tenemos el derecho fundamental de recibir una educación y que la autoridad me emitió un acto en el que me restringía el ejercicio de mi derecho a la educación. Por ende solicito que el acto emitido de la autoridad responsable quede sin efectos para que yo pueda seguir ejerciendo o poder ejercer este derecho fundamental que tengo a recibir una educación. Entonces el juez federal lo que va a hacer va a resolver y va a determinar que efectivamente que nosotros tenemos un derecho consagrado en el artículo tercero constitucional, que es el derecho a la educación y que por ende existió una violación flagrante a nuestro derecho fundamental, a este derecho fundamental, y que el acto de autoridad emitido por determinada autoridad responsable debe de quedar nulo y quedar sin efectos para que nosotros podamos seguir ejerciendo este acto de autoridad. El juicio de amparo por esto es muy importante y por este hecho es de vital relevancia que conozcan por lo menos a qué se refiere o a qué hablamos cuando establecemos que es un juicio de amparo, ¿no? Todos tenemos esta esfera de derechos fundamentales, incluyendo, por ejemplo, que no debemos de ser juzgados o no deben de ser, no debemos de ser privados de nuestros bienes, nuestras posiciones, de nuestra libertad, a no ser que exista una orden judicial que esté debidamente fundada y motivada.
¿no? La policía no puede, digamos, detenerme o encerrarme en prisión si no existen motivos un motivo real y un fundamento que contemple y un fundamento legal que pueda permitir que yo sea, digamos, privado de la libertad. Entonces, esta serie de derechos fundamentales para que podamos, digamos, ejercitarlos, el juicio de amparo, su principal función es esta, es proteger este ejercicio. Y por ende, cuando en algún momento nosotros consideramos que existe alguna violación a nuestros derechos de carácter fundamental, nosotros recurrimos y promovemos un juicio de amparo. ¿Okay? El juicio de amparo no solamente se enfoca a dejar en libertad a las personas, que sí, efectivamente existe un juicio de amparo que en la teoría constitucional y sobre todo en la teoría, hablando en términos legales, se denomina juicio de amparo habeas corpus o juicio de amparo de libertad, que lo que hace es proteger, digamos, el principio o el derecho fundamental que nosotros tenemos de ser libres, ¿ok? Sin embargo, bueno, pues hay que decirlo que no es el único juicio de amparo, que nosotros podemos promover un juicio de amparo cuando nosotros consideramos que se ha vulnerado cualquier derecho humano, cualquier derecho fundamental regulado en la Constitución. No solamente es para dejar libre a las personas, sino que implica toda la esfera de derechos de la que nosotros procedemos, ¿no? Y bueno, de nuevo que recalcar que procede para cualquier derecho fundamental y no solo para los actos o omisiones que afectan la libertad o la integridad personal fuera del procedimiento judicial. Solamente hablar sobre que es para cualquier tipo de derecho fundamental. Cuando nosotros consideramos que existe la violación a algún derecho fundamental, podemos nosotros promover un juicio de amparo. La procedencia de los juicios de amparo. Hablar que el juicio de amparo, ya no quiero abordar más el tema porque al final pues ya es un tema un poco más técnico. Sin embargo, existen amparos, se denomina amparo directo y amparo indirecto, se divide en dos. Sin embargo, en términos generales, el juicio de amparo procede contra normas generales, procede contra actos o omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos y contra normas generales o actos de la autoridad federal que vulneran o restrinjan la soberanía de los estados o la esfera de competencia del Distrito Federal o viceversa. Cuando hablamos por normas generales, hablamos de que se emitan normas de menor jerarquía que la Constitución y estas normas van en contra de lo establecido contra la Constitución y por eso es procedente un juicio de amparo en cuanto a atacar esta norma que ha sido emitida ya sea por el poder, por el Congreso de la Unión o inclusive cuando hablamos de normas emitidas por los congresos locales. Nosotros cuando consideramos que existe una violación a los derechos humanos o a la supremacía constitucional, al emitir o al elaborar esta ley, en su contenido existen estas violaciones, nosotros promovemos un juicio de amparo en contra de esta norma de carácter general, por ir en contra del principio de supremacía constitucional o cuando se está violentando algún derecho fundamental. También es procedente, existen actos o omisiones de la autoridad que violan los derechos humanos, como ya lo hemos visto a lo largo de este video, cuando se emite un acto en donde de una autoridad está vulnerando mis derechos fundamentales. Pueden ser 1000 actos de autoridad el que a ustedes se les ocurra, ya sea una multa, la privación de mi libertad sin una justificación, X o Y, existe una omisión, existe un acto y viola mis derechos fundamentales, es procedente el juicio de amparo. Y finalmente, con normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados. Es un tema ya un poquito más específico, así que solamente mencionar que también va en contra de estas normas, en donde las facultades establecidas en la Constitución de la autoridad federal ataquen o vulneren las facultades que se le otorgan también a nivel constitucional a los municipios o a los estados. Si tienen alguna duda, chicos, sobre el tema en específico, eh, no queda más que decirles, esta clase la veremos en vivo, yo la quería tener grabada por cuestiones de que lo puedan ustedes repasar, pero la veremos en vivo. Entonces si tienen alguna duda, no háganmelo saber, ya saben, en los medios
en los medios que nosotros tenemos para comunicarnos. Finalmente tenemos una hoja de trabajo donde les voy a hacer tres preguntas. La primera, que es una garantía constitucional individual. La segunda es que una diferencia entre garantía jurisdiccional y una no jurisdiccional. Y finalmente la tercera, que es escribir una de las garantías constitucionales jurisdiccionales. Estas tres preguntas las vamos a responder en la clase presencial, bueno, en la clase en vivo, en Google Meet. Finalmente, para terminar con la clase de hoy, hacer un pequeño resumen. En esta clase vimos el principio de supremacía constitucional, vimos qué son las garantías constitucionales o individuales, vimos que existen, que las garantías constitucionales individuales pueden ser de control jurisdiccional y de control no jurisdiccional. Hablamos sobre todo de las de control jurisdiccional, que son el juicio de amparo, que son la acción de, bueno, principalmente hablamos de juicio de amparo. Pero también mencionamos la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional. Y finalmente hablamos del juicio de amparo, que como el proceso constitucional promovido en vía de acción en contra de actos de autoridad que vulneran o restrinjan los derechos humanos. ¿Okay? Este es el contenido de nuestra clase del día de hoy. Ustedes van a encontrar este material cargado ya en Drive para que lo puedan utilizar para repasar o estudiar en cualquier momento y en cualquier lugar, debido a que pues bueno, de su contenido va a desprenderse alguna pregunta para efecto de elaborar el examen del segundo parcial. Finalmente, recomendarles este video que yo considero no es nada técnico, es muy sencillo de entenderlo. Y ustedes pueden ponerle like al enlace que tienen aquí, pueden ponerle clic, perdón, al enlace que tienen aquí para que lo puedan ver. Es un video que dura aproximadamente 10 minutos. Y en donde también de nueva cuenta se explica qué es el juicio de amparo de forma muy digerible para que ustedes también lo puedan robustecer el contenido visto en esta clase en donde hablamos sobre las nociones básicas del juicio de amparo. Sin más, bueno, reitero que estoy quedado a sus órdenes. Cualquier duda, aclaración o sugerencia pueden hacérmela saber sin ningún problema, ya sea por WhatsApp o por el correo institucional, como ustedes así lo decidan. Espero que tengan una excelente noche y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.